Y regresamos, seguimos con mucho más programa aquí en Conexión, segundo bloque, y tenemos muchísimo más para hablar aquí. Estamos hablando del perdón. Si te perdiste el primer bloque, te contamos que hablamos sobre qué es el perdón, cómo manejarlo, esto del perdón imperdonable. ¿Será que verdaderamente nosotros somos capaces de decir hasta dónde o qué es un perdón imperdonable? Bueno, ahora te vamos a contar algunas técnicas, Ivana, mejor dicho, te va a contar unas técnicas porque no estoy capacitado para eso, ya no sé, pero vamos a seguir charlando. Exacto, dejamos a los profesionales aquí, la doctora en psicología, de que nos hable un poquito de esto de las técnicas. ¿No existe algún tipo de técnica? Uno dice, bueno, mira, hay algunas maneras que yo, si las practico mentalmente, después se me hace un ejercicio mental y las puedo poner en práctica en el momento de que yo tengo una situación, ¿no? Que poder pedir perdón. Claro, que exige perdón, correcto. Sí, existen técnicas, por decirlo así, pasos en realidad de un proceso, más que nada. Pero antes creo que es importante decirle a las personas que están ahí viéndonos del otro lado que como todo proceso lleva tiempo, ¿ah? Como toda herida lleva tiempo en cicatrizar. Pero cicatriza. Cicatriza. Correcto. Cicatriza. El tiempo cura las heridas. Después de las tempestades siempre sale el sol o el arco iris. Tenemos dichos a full, ¿eh? Pero sí, aunque eso puede demorar, en algunos momentos las tempestades son más grandes, son más fuertes, son más difíciles de enfrentarlas, ¿no? Pero entonces no es una cuestión así, ok, porque hablamos en el primer bloque, decidir perdonar, pero no es una cuestión de decidir perdonar, mañana perdoné. Si me pasó, olvidé, seguimos como si nada. Es un proceso que lleva su tiempo. En algunas personas sí puede llevar meses. Conozco personas que están años, décadas, como mencionamos antes, para perdonar. ¿Ya? Pero bueno, ya sabiendo eso, ahora sí, podemos empezar así con el proceso, lo que tenemos que hacer si decidimos perdonar. ¿Ya? En primer lugar, eliminar los peros de la vida. ¿Ya? Pero interesante. Pero no lo merece. Pero no es justo. Pero así parece que le estoy dando la razón. Claro. Pues si no lo va a entender, pero miles de cosas, ¿no? Pero miles de cosas. ¿Ah? Pero él tiene que pagar por lo que hizo. Totalmente. Esos miles de peros, acá no se trata de ser justo o injusto. Se trata de perdonar, de liberarse, de sacarse esa mochila de encima. Y si vamos a pensar en lo justo e injusto para el mundo, no vamos a perdonar nunca. Porque en el mundo estamos metidos dentro de situaciones que muchas veces son injustas. ¿Cuántas veces vemos cosas que le pasan a personas injustamente, que no lo merecen? Y vemos cosas que por ahí le pasan buenas a personas que merecen por ahí que le pasen aquellas cosas. Entonces estamos metidos en un mundo injusto porque somos seres injustos, somos seres pecadores y es así, ¿no? Entonces cuando se trata de perdón, se trata de una decisión para sacar esa mochila, ese peso de encima y implementar o ejercer esa tarea linda y libertadora que es el perdonar. Una vez que decido perdonar, tengo que identificar, yo suelo trabajar eso con los pacientes, identificar exactamente qué te transfirió, qué emociones te hizo o te hace sentir esa ofensa. Cuando eso pasa, cuando ese trabajo se hace inmediatamente después de la ofensa, es más fácil, pero cuando se hace años después, es más difícil. Realmente, ¿cómo me hizo sentir? No es una cosa de sentimientos en serio, así. Esto me hizo sentir fracasada, me hizo sentir humillada, me hizo sentir... Es una descripción, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que eso generó en vos. Y no solamente si fue o no fue injusto, como decíamos, ¿no? Después de hacer eso, una cosa que por ahí la hacemos los psicólogos, yo ya la hice, es pedirle a la persona, por ejemplo, venís vos, querés perdonar a Juancito. Yo digo, bueno, vamos a trabajar acá o quiero que me cuentes un poco de los defectos que Juancito tiene. Listo, viene una lista interminable de defectos. El problema es que después de la lista, la tarea es, ahora quiero que para cada defecto listes una virtud. Ya sabes, la próxima no digas tanto. Ahora ya saben, si van al psicólogo y les hace eso, si hace eso, así, viste, la Ivana ya me avisó, Ivana ya me hizo. Es bueno, es malo y... No, pero en el proceso de perdón, además de olvidarse de lo que es justo e injusto, además de considerarnos y saber que somos igualmente fallos y pecadores y con la tendencia también muchas veces a equivocarnos, sacar ese juzgar al otro, también es importante rescatar
lo bueno que esa persona tiene o tenía, depende de la situación, ¿no? Es un proceso difícil, pero ayuda, es libertador. Y después de eso es ponerse en el lugar de la otra persona, pensar, ¿qué lo llevó a la otra persona a hacer eso? Ojo, una cosa que suelo decir, nada justifica. Puede explicar, pero no justificar. Totalmente. Pero el hecho de explicar ya nos permite entender mucho más profundo todo eso y nos va a hacer avanzar en este camino, en este proceso de perdonar, ¿ah? Aunque nos parezca que no. ¿No? Entonces, puedo entender qué lo llevó a la persona y no solo inmediatamente, qué lo llevó en ese momento a hacer eso, es qué cosas en su vida hicieron que él haga esto en este momento de su vida. A pensar a más largo plazo también, evaluar el contexto en el cual la persona que cometió, nos ofendió, está. Claro, tal Está vez no diseñada. estaba en sus cabales, como quien dice, fue una situación de una agresión, una violencia, impulsivo, sustancias, bla, 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 ¿no? Puede haber, Claro, como decimos, de nuevo, nada justifica correcto, y no podemos ni minimizar ni negar la ofensa que totalmente. estuvo. Pero es diferente, ¿no? Muchas personas minimizan y llegan a los consultorios y dicen, no, pero no fue nada, fue cosa de mi cabeza. Claro. Y cuidado, a veces tendemos a Sí, minimizar sí, demasiado. sí, sí. Es entender exactamente lo que pasó, lo que eso me generó, ¿ah? Pero es una decisión de perdonar. Entonces, decidiendo perdonar, voy a intentar entender el contexto, ponerme en el lugar de la otra persona, ver posibles virtudes, además de los defectos, que eso probablemente los tendremos mucho en estos casos, ¿ah? Y después, sí, entonces, decidir y entrar en ese camino de perdonar, que ahí sí, habiendo decidido esto, habiendo hecho esto que estamos comentando aquí, y una cosa más, es ver la responsabilidad también que tenemos o tuvimos. Dentro de todo esto, ¿no? No Totalmente. significa culparnos, Ujú. ¿ah? De ninguna manera, pero una cosa que sucede mucho es, fue 100% culpa del otro, Claro, o el otro extremo, que soy tampoco es parte, adecuado, fue todo culpa mía. claro. En Y ninguno hablamos los de culpa casos. mía, ya que trajimos ahora para la parte de nosotros. En muchos aspectos, incluso psicológicamente, parece que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Y hay veces que nos cuesta perdonar a fulano, a mengano, a mamá, a papá, a quien sea, pero a nosotros mismos Pasa, ¿eh? cuesta mucho más. ¿Por qué cuesta tanto perdonarnos a nosotros mismos? Y aunque a veces te lo recalcan y te dicen, pero tenés que perdonarte, Sí. ya está, ya pasó, ¿por qué no te lo perdonás? Sí. No, no puedo, no me lo puedo perdonar, no lo puedo sacar de la cabeza, ¿no? Creo que es la situación más trágica emocionalmente que llego a ver, Feo, ¿no? de gente que no se perdona. Porque es una mochila que no se la pueden sacar de la espalda y a veces llevan años y esa mochila se vuelve cada vez más pesada. Perdonarse es difícil. Hay una frase que dice, perdonar a los otros es inteligente, pero perdonarse es de sabios. Mm. Ya, Y es así. ¿verdad, no? Perdonarse es difícil, pero lo podemos hacer. ¿Ah? Lo podemos hacer desde que entendamos en primer lugar la misericordia de Dios en perdonarnos a nosotros. Totalmente. Y una vez que entendemos eso y sabemos y entendemos que somos seres que podemos equivocarnos, que podemos pecar, pero hay un camino de vuelta, a eso nos va a ayudar a perdonarnos a nosotros. Pero aún así, muchas veces para perdonarnos tenemos que sacar esa curita de la herida y sí, limpiarla mejor y después cicatriza bien. Entonces hay gente que no quiere enfrentar eso, que siente mucha culpa, siente mucho remordimiento interno, pero no está dispuesto a tal vez limpiar la herida Mascar en un este poquito. momento, Ujú. porque es necesario, es volver un poco a esa Sí. situación, a lo que generó, a lo que te hizo tal vez hacer o cometer esa ofensa, ¿tá? Y ahí sí podemos trabajar el autoperdón. Claro. Pero bueno, mucha gente prefiere seguir con la curita ahí, tapando esa herida y hacer de cuenta que no pasa. Y la mochila sigue en la espalda y pesa. Claro, recuerdan las situaciones o no quieren recordar tal vez las situaciones que Prefieren pasaron. negarlo, Correcto. medio que bloquearlo. Claro, es quedarlo mecanismo de ahí. defensa. Sí, otra situación que sucede mucho es esto que hablamos también un poco de lo que es el autoperdón, demás, este mecanismo, estas técnicas, pasos para poder perdonar, es el fracaso, ¿no? ¿Qué vínculo tiene directo esto del fracaso con el perdón? Sí, yo suelo decir que al perdonar a los otros tenemos que aceptar que las expectativas son frustradas, pero al perdonarnos a nosotros mismos tenemos que aceptar que fracasamos. Claro.
y tenemos que aceptar que nos equivocamos. Y Exactamente. el aceptar, el trabajar ese autoperdón, significa aceptar un fracaso. Y eso es difícil, porque fracasar o aceptar o entender que fracasamos significa entender que no todas las cosas salen como nosotros queremos. Y eso nos frustra mucho internamente. Dentro de la psicología hay un psicólogo humanista que se llama Carl Rogers, que él trabajó bastante lo que es el autoconcepto. Y él decía que una de las cosas que más atormentan psicológicamente es la diferencia abismal entre el ideal y el real. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos ideales tan altos que y no estamos hablando de ofensas extremas, cualquier error que cometemos, cualquier problema, sentimos que ese espacio entre lo que yo soy, lo que yo hice y lo que yo quiero ser es tan grande que nos frustra, porque es una sensación de fracaso muy grande no poder ser eso. Y eso sí nos lleva muchas veces a sentimientos de inutilidad, a una autoestima mucho más baja, depresión, angustia, ansiedad, por esa diferencia. Entonces, psicológicamente lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar esa distancia entre lo real e ideal, evaluar cuán realista es ese ideal. Y ese real también, hay gente que se considera mucho más abajo de lo que realmente es, ¿no? Una duda, Ivana, que me surgió ahora en el momento cuando vos hablabas con esto de la autoestima, el tema de depresión y todo. ¿Tiene problemas también físicos directamente esto de no poder perdonar, esto del fracaso, la Se tristeza? manifiesta, Exacto, se se somatiza. manifiesta, Sí. ¿correcto? ¿En problemas físicos? Se psicomatiza, es así. Mucha gente que, no digo que todas las personas, no, pero ya atendí casos, por ejemplo, de fibromialgia que sí, por toda esa angustia, ese peso que llevaban adentro de no poder, perdón, sí, es un dolor corporal muy grande, muy Correcto. fuerte. Y hay otros casos, la piel, el cabello, paga mucho ese precio, el sueño, el no poder dormir, lo paga. Y ni Y siquiera, sí, y no nos vamos a meter en el tema, pero también nos puede llevar a otras cosas, ¿no? A poder buscar salidas de otra manera, ¿no? porque eso es lo que vemos mucho, principalmente en estos momentos, actualmente es no sé perdonarme, entonces mejor salir, acabar con todo. Correcto. Y no es enfrentar, no es enfrentar. Sí, está preocupante ese tema y lo veo también en pacientes que por ahí al no saber enfrentar esto de la mejor manera creen que caminos más cortos son soluciones mejores y no lo son. Y no lo son. y no lo Tenemos son. un minutito más de bloque y quizás solo respondiendo a esa pregunta que quizás alguien que está mirando el programa allí está pensando y dice, ay, pero yo tengo tanto para perdonar, el camino parece tan largo que no sé ni por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzar, Ivana? Es comenzar, es decidir. Si hay tanto para perdonar, decidir exactamente lo que más dolor te causa, lo que más, así, lo primero que pensás cuando pensás en perdón, ¿qué hecho es? ¿Qué situación es? Empecemos por esa. ¿tá? Hay que comenzar. Todo, cuando vamos a una carrera, tenemos que comenzar. Que sabemos que vamos a llegar, pero no sé si voy a llegar rápido, si voy a llegar más tarde o más temprano, pero voy a llegar. ¿tá? Pero es comenzar, y si tuviese que recomendar, es comenzar exactamente por aquello que más dolor o más bloqueado está, por decirlo, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Siempre. ¿Cuándo sé que necesito ayuda? ¿O será que es en todo momento? ¿Que necesito ayuda profesional o quizás de alguien, Parte de Dios, ¿no? Obviamente. un consejero, alguien que sepa un poco más ayudarme en el camino? Claro que ayuda siempre es buena. Viene bien, ¿no? Viene bien. Pero uno sabe cuando no está pudiendo solo, ¿tá? Cuando no puedo, y veo a la persona y no puedo hablar con ella, no puedo perdonarla, siento rabia, le deseo lo peor. Uno sabe cuando necesita Y ayuda. tus seres en ese cercanos también, sentido. ¿no? Te dicen, che, me parece que la estás pasando bien, ¿no? ¿Sí? Busca ayuda. No lo necesito, porque es lo que escuchamos muchas veces. No puedo solo, puedo solo. Exacto. Sí, pero a veces pasan meses y años y no podés. Totalmente. Entonces busquemos ayuda.
Bien. No hay nada de malo en pedir ayuda, no hay nada de malo en reconocer que necesitamos, ¿no? Ese espacio ahí, esa liberación de ese perdón que aunque la ofensa la haya cometido el otro, nos afecta sin lugar a dudas. Vamos ahora a escuchar buena música aquí en Conexión, una breve pausa después y volvemos conversando sobre este importante tema hoy aquí en Conexión, el perdón. Quédate conectado con nosotros. Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo. Miro hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo. Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo. Miro hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo. Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma, que saca de este mundo y no demora en elevarme donde tu enorme gracia mora. Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma, que saca de este mundo y no demora en elevarme donde tu enorme gracia mora. La ra ra ra, la ra ra ra. Oh, oh, oh. Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo. Miro hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo. Parece que mis pies están subiendo y veo el suelo desapareciendo. Miro hacia arriba y entiendo que tus brazos me están envolviendo. Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma, que saca de este mundo y no demora en elevarme donde tu enorme gracia mora. Yo siento ahora tu abrazo que levanta y transforma, que saca de este mundo y no demora en elevarme donde tu enorme gracia mora.